anatomía del puente. Seguramente pues ya vieron mesencéfalo bulbo. Vamos a hablar un poquito del puente. Bueno, como tal ahí está marcado en rojo en la parte intermedio del tallo cerebral. Va a estar justamente entre mesencéfalo y médula oblonga. Va a haber unos límites anatómicos muy claros que van a ser los pedúnculos cerebrales, continuo superior, marcan el límite rostral. Los pedúnculos cerebelosos van a corresponder a su límite lateral y el surco continuo inferior señala su límite caudal. Es como un punto clave los pedúnculos cerebelosos medios porque prácticamente son los más gruesos y que van a tener mayor componente de fibras a este nivel. Y bueno, el cerebelo va a cubrir la superficie dorsal. Entonces, muchas veces, pues no, bueno, sí ya han tenido clase de disección. Como sea, entonces, ahí es cuando no se puede ver tan fácil porque tiene uno que retirar esa parte del cerebelo. Entonces aquí un corte, digamos, lateral, en donde retiraron justamente todo lo que es los hemisferios cerebrales y cerebelo. Vemos la forma del cerebelo que en sí está todo lleno de surcos porque es un conjunto. Y entonces acá algo muy importante que esas fibras van a conformar los pedúnculos cerebelosos medios. Es como el componente anatómico más importante del puente. Y bueno, en la línea media existe un surco sobre el cual va a recorrer o descansar la arteria basilar, que esa es la principal arteria a nivel de todo el tallo cerebral. Y que esta, pues bueno, vamos a estarla mencionando continuamente y seguramente ya la han de haber escuchado porque cuando existen problemas a nivel de esta arteria, pues bueno, se van a presentar los síndromes alternos del tallo que vamos a hablar más adelante. Acá algo importante que tienen que saber, como en todo respecto al tallo, es la cuestión de qué nervios del cráneo emergen a cada uno de estos niveles. En el caso del puente, pues vamos a tener que en la parte más como inferior van a estar la emergencia de sexto, séptimo, octavo y dorso lateral el quinto, ¿no? De hecho, acá se ve dónde está la emergencia de cada uno de estos. Recuerden que siempre existe el origen real y el origen aparente de los nervios del cráneo, que eso, bueno, también ahorita más adelante vamos a mencionar algunos aspectos de esto. Entonces, bueno, tenemos la superficie dorsal, que está la parte posterior. Vamos a tener el cuarto ventrículo. Que recuerden, el cuarto ventrículo es parte de todo el sistema de alojamiento de líquido cefalorraquídeo. Aquí vamos a tener los colículos faciales a cada lado del surco de la línea media. Entonces, recuerden que acá va a estar componentes motores de núcleos del nervio facial. Las eminencias superficiales en la rodilla del nervio facial y el núcleo subyacente del nervio abductor. Entonces aquí está en un corte transversal. Acá en el diagrama se ve la parte, digamos, superior, que es ahora sí que parte baja mesencéfalo, parte alta de puente. Y bueno, lo que vemos acá es el componente que corresponde a parte del tegmento y parte de la base. Entonces, acá tenemos muchos de los núcleos que van a estar relacionados a los nervios del cráneo y en la parte en donde discurren todas las fibras que vienen, ahora sí que algunas vienen de los hemisferios cerebrales y otras provienen de segmentos más inferiores de la médula espinal. Entonces, de las cosas que tenemos que tener en cuenta, de estructuras que ya habíamos mencionado en la clase previa, los núcleos del rafe que pasan sobre la línea media. Eso tienen que fijarse que está al revés, ¿eh? O sea, aquí está la parte de atrás y aquí está la parte de adelante. Porque luego así como que pueden confundirse. Y bueno, los núcleos de
octavo, algunos núcleos también del trigémino. Entonces, muchos de los núcleos van a estar distribuidos en un sentido cefalocaudal. La relevancia de todo esto es porque a veces cuando hablemos de los síndromes alternos del tallo, una cierta lesión va a poder tener manifestaciones que se traslapan por la afectación de diferentes nervios del cráneo. Entonces, no solo están en un punto, sino que así como ven las manchitas rojas, siguen varios segmentos. Entonces, bueno, vamos a seguir con un poquito de la parte interna. La base del puente va a contener los núcleos pontinos y de las haces de fibras nerviosas, que es lo que les había mencionado, que en la base van a estar, digamos, los componentes principales o propios de esta estructura. Y bueno, vamos a tener también las diferentes estructuras de fibras que van a discurrir, que estas vienen, por ejemplo, fibras córtico-espinales, que recuerden el más importante, pues la vía piramidal, fibras córtico-vulvares, que van de corteza a la cuestión de nervios del cráneo, sobre todo hasta bulbo. Esto es inervación de cara, primeros segmentos cervicales. Y fibras córtico-pontocerebelosas, que acá es las que cobran mayor importancia porque el puente, recuerden que es un sitio de relevo entre corteza y cerebelo. Entonces, acá es donde van a converger estas fibras y eso es lo que va a formar el gran grueso de todo el conjunto de fibras. Entonces, bueno, este va a ser menos, pues, lleno, a diferencia del otro. Pero acá es lo que les venía diciendo, el techo y la base. Entonces, en la base, la mayoría de los núcleos, en el segmento, pues van a estar los haces de fibras, o sea, es un área donde solo van a transcurrir las diferentes vías. Mientras que en la base, pues sí vamos a tener conglomerados neuronales que van a formar los distintos núcleos. Bueno, en el tegmento vamos a tener diferentes cosas. Va a ser la parte filogenéticamente más antigua. Y acá un componente principal va a ser la formación reticular. La formación reticular activadora ascendente, recuerden que está distribuida en prácticamente todo el tallo cerebral, pero una parte muy importante va a estar alojada en puente. Entonces, si por alguna razón se llega a destruir aproximadamente el 25% de este conjunto neuronal, entonces vamos a tener una pérdida del estado de alerta. Es lo que ya seguramente les habían mencionado, que una lesión a nivel de tallo pues puede condicionar que se pierda el estado de alerta, incluso si corteza está intacta. Entonces, bueno, en la parte basal se va a aplanar el lemnisco medial. El lemnisco medial ahorita más adelante lo vamos a mencionar otra vez. Lateral del lemnisco medial se encuentra el fascículo trigeminal. Aquí lo que tienen ustedes que aprender es que va a haber vías, sobre todo aquellas que llevan la sensibilidad. En este caso, dolor, temperatura, tacto y propiocepción de la cara contralateral. El espinotalámico va a trasladar las sensaciones, ahí va a ser justamente hacia el resto del cuerpo, pues ahora sí que del otro lado, ¿no? Entonces, fascículo trigeminal, cara, espinotalámico, el resto del cuerpo. Entonces, en conjunto van a conformar el sistema lemniscal sensorial específico, porque en este sí vamos a tener discriminación así fina. Es pues ahora sí que pequeño detalle que tienen que tener en cuenta a la hora de que, por ejemplo, pues encontremos alguna lesión, ¿no? Sobre todo en un tallo, porque puede ser que algunas fibras se preserven y otras no, y que nos dé manifestaciones clínicas diversas. La formación reticular pontina, bueno, como ven acá existen los diferentes núcleos que van prácticamente desde mesencéfalo hasta la parte alta de bulbo.
la mayor porción tegmentaria del puente y es la continuación de la formación reticular. Núcleo parabraquial va a estar ubicado en el istmo del puente dorsolateral, entre el borde lateral del pedúnculo cerebeloso superior y el lemnisco lateral. Estación sináptica para vías gustativas y, bueno, va a conectar con hipotálamo, amígdala, C-terminal, núcleos del tallo cerebral, que recuerden que esto está en relación al sistema límbico. Son sistemas, pues, primarios, primitivos, por así decirlo, que muchas veces no interviene la conciencia en todas estas vías. El núcleo pedúnculo pontino, bueno, acá vamos a tener que se encuentra entre el lemnisco espinal, el pedúnculo cerebeloso superior y el lemnisco medial. Es el centro de control para conductas somáticas, motoras y cognitivas. Entonces, si hay una lesión en puente, también vamos a tener alterados algunas cuestiones afectivas y del comportamiento. Va a estar involucrado en el ciclo sueño-vigilia, la coordinación muscular y función oculomotora. Va a contener neuronas glutamatérgicas y colinérgicas. De esa estructura, ¿alguien se imagina más o menos si falla que pudiera estar relacionado? ¿Qué entidad patológica? Seguramente han escuchado algo de parálisis del sueño. Entonces, más adelante lo vamos a retomar. ¿Ok? Bueno, nervio vestíbulo coclear, pues ya saben para qué sirve. Tiene dos divisiones, coclear y vestibular. Se toma como un solo nervio, aunque cada uno pues son componentes distintos, pero pues, siguen trayectos pues, prácticamente similares. Entonces, desde los órganos terminales periféricos hasta el puente en donde se separan. La división coclear es la más grande y proviene de neuronas bipolares en el ganglio espiral y se proyectan los núcleos cocleares dorsal y ventral. El núcleo coclear dorsal recibe sonidos de alta frecuencia y el núcleo ventral recibe sonidos de baja frecuencia. Entonces también esto afortunadamente es muy específico porque así si se lesiona uno, pues no pierde uno completamente la percepción de los sonidos. Al menos se pudiera mantener uno u otro. Acá están las diferentes, los núcleos como discurren a lo largo de varios segmentos y por eso muchas veces hablamos del origen real y el origen aparente de los nervios del cráneo, porque muchas veces están o más profundos, como en el caso del abducens, que recuerden que el abducens es el nervio con un trayecto intracraneal más largo de todos los nervios del cráneo. Eso tiene relevancia clínica porque es susceptible de que se atrape en todo su trayecto hasta que llega a los ojos. En tanto que otros, pues sus núcleos están muy cercanos a su emergencia, entonces ahí no hay tantos problemas. Del vestíbulo coclear, bueno, ahí las neuronas de segundo orden van a formar las tres estrías acústicas, dorsal, ventral e intermedia. La ventral, que va a ser el cuerpo trapezoide, se proyectan neuronas del complejo olivar superior. Y del complejo olivar superior, vamos a tener también los núcleos olivares, superior, medial y lateral. Todas estas vías al final van a ascender y van a tener un relevo hasta tálamo. Pues seguramente ya cuando lo mencionaron, ahí teníamos el siguiente relevo de la vía auditiva, hasta que llegan a corteza auditiva primaria. Bueno, entonces tenemos aquí la imagen. Recuerden cómo es la cóclea, donde vamos a tener las primeras neuronas que van a ser activadas por el movimiento tanto de martillo, pero también aquellas que son las vestibulares van a ser por los otólitos, ¿no? Estimuladas mediante un estímulo mecánico. Acá estarían las primeras neuronas y estas van a llegar hasta las primeras partes de puente, ¿no? Colículos y de la vía auditiva primaria. Bueno, las neuronas de tercer orden, el complejo olivar superior, el núcleo del cuerpo trapezoide y los núcleos preolivares contribuyen al lemnisco lateral contralateral.
Entonces, ¿se acuerdan del lemnisco lateral? Existe también el lemnisco medial. Entonces, son diferentes vías. Ahorita esta es la auditiva. El colículo inferior es una estación de relevo, el cuerpo geniculado que va a estar a nivel de tálamo y la corteza auditiva primaria, giro transverso de Hershey, lóbulo temporal. ¿Se acuerdan de qué área corresponde esto? Muy bien. Bueno, entonces tenemos acá lo que habíamos dicho, órgano de Corti, como tenemos el nervio coclear, el ganglio espiral, que es de dónde va a estar alojado, el mastoides, ¿no? Y cómo viajan todas estas fibras hasta la parte de los núcleos cocleares, dorsal, ventral. Cada uno de estos se va a decusar hasta que ya va a subir, ¿no? Entonces, aquellas áreas donde se puede llegar a lesionar son a nivel de los núcleos trapezoides, los corpus olivares y, bueno, la estría acústica. Esto porque acá puede haber distintos territorios vasculares, por eso la relevancia de todo esto, y también son susceptibles a ser lesionados por tumores. El haz oligococlear de Rasmussen, bueno, en este tenemos del órgano de Corti, proviene de neuronas colinérgicas, núcleos preolivares, y se proyecta a células pilosas en el órgano de Corti, o sea, es la otra vía, el control central sobre el aparato pues, auditivo, ¿no? Entonces, protector de la cóclea contra el ruido intenso. Entonces, según la frecuencia a la que se reciba la intensidad del ruido, también existe una parte que manda una referencia para evitar que se dañe pues el órgano auditivo. Es selectivo de frecuencia y, bueno, también va a estar relacionado a la atención selectiva. Permite detectar nuevas señales y comprender el habla de un fondo ruidoso. Esto es lo que hace un filtro natural de todo el ruido ambiental para que nosotros entendamos, por ejemplo, de este ruido que usamos como lenguaje. Tenemos la división vestibular. El tracto vestibular termina en los núcleos vestibulares superior e inferior, medial y lateral localizados en bulbo y en la parte inferior de la protuberancia. Aquí la cuestión vestibular va a estar más relacionada hacia bulbo. Entonces, aunque también parte de esto está en puente y va a haber algunas conexiones al cerebelo, pero la división vestibular, sí, sobre todo la caudal, es la que muchas veces da algunos problemas. La vía vestíbulo-cerebelosa directa avanza directamente a través del pedúnculo cerebeloso inferior, homolateral, hasta el núcleo del techo. Entonces, si se fijan, aquí vamos a tener más hacia conexión a bulbo rápido. De los núcleos vestibulares, bueno, los principales núcleos triangulares de Schwalbe, mediano, medial o interno, el núcleo de Deiters, en función de vías que reciben, pueden diferenciar en él un área retroventral, que va a recibir las aferencias de utrículo y sáculo, así como algunas aferencias aéreas dorso-caudal, que también va a recibir aferencias cerebelo y médula espinal. El núcleo del fascículo vestíbulo espinal lateral se dirige a las astas anteriores medulares. ¿Qué se controla en las astas anteriores medulares? Lo motor. Entonces, de ahí que si falla algo en la cuestión vestibular, también lo motor se puede ver afectado. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es la representación de aferencias mayores a los núcleos vestibulares. Entonces, la cuestión del equilibrio, que es una cuestión bastante compleja, pues va a estar influido por las diferentes aferencias y eferencias que se dan a este nivel. Entonces, para que nosotros nos mantengamos en equilibrio, por ejemplo, de pie, pues es una función en donde intervienen todos estos núcleos. Y, pues, si alguno de estas cosas falla, pues nos da un vértigo, por ejemplo, de origen central. De los núcleos vestibulares, el área retroventral proyecta fibras sobre la médula cervical, mientras que el área dorsocaudal proyecta
sobre la médula lumbar y músculos extensores cervicales. Por eso también problemas de columna degenerativos o traumáticos pueden condicionar un vértigo, ya sea de origen, ahí es combinado, central y periférico. El núcleo de Becherot, craneal o superior, el núcleo de Roller, inferior de la raíz descendente o caudal, el núcleo de Lewandowski, situado entre el núcleo de Becherot y el de Deiters, el núcleo del techo, situado en el vérmix cerebeloso, por encima de la oliva cerebelosa. Entonces, ese es el esquema de las conexiones eferentes de los núcleos vestibulares. Entonces, también van a recibir control por parte de estructuras centrales como lo que es el cerebelo y sobre todo de la parte del vértice. Pasando al nervio facial, bueno, aquí del nervio facial recuerden que también tiene diferentes componentes, no nada más es motor, sino que también tiene influencia sobre control autonómico glandular y gusto. Entonces, casi siempre del facial nos vamos siempre por la cuestión motora, porque pues es como la más evidente, pero también tiene otras funciones. Entonces es un nervio mixto con componentes sensoriales y motores, controla la expresión facial, por lo que es más conocido, pero también tenemos las fibras estereoceptivas, oído interno, fibras gustativas, los 2/3 de la anteriores de la lengua. Entonces esto cobra relevancia cuando nos llega un paciente que tiene parálisis facial. Entonces, de los núcleos motores del nervio facial, pues vamos a tener que un control a nivel central y un control a nivel continuo. Entonces, en la formación reticular de la porción caudal de la protuberancia anular, posterior al núcleo dorsal del cuerpo trapezoide, vamos a tener la raíz descendente del nervio trigémino, 3 subnúcleos, lateral, nervio de la musculatura de la boca, intermedio, axones, de los ritmos temporal, orbital y cigomático, medial. Que esto está relacionado a la inervación del músculo del estribo. Por eso también en algunos tipos de parálisis llega a haber problemas a nivel auditivo que refieren ya sea sensación de plenitud aural, que sienten tapado el oído, o que sienten algún tipo de ruido, un tinnitus. Y bueno, como tenemos algunas fibras que vienen corticobulbares y otras que son nucleares, por eso en la parálisis facial, por ejemplo, de origen central, vamos a tener preservación en la inervación del segmento superior de la cara, mientras que se llega a perder los 2/3 inferiores cuando hay una lesión de origen central, ¿no? En cambio, en la periférica, o que también puede ser nuclear, acá pues sí vamos a tener completa la parálisis, ¿no? De los 3 segmentos de la cara. Entonces, bueno, los núcleos parasimpáticos, superior y lácrimo muconasal, se ubican en la formación reticular, dorso lateral, extremo caudal del núcleo motor. Inerva a cuerda del tímpano, lo que habíamos mencionado, glándula submaxilar, glándula sublingual y las glándulas linguales y glándulas salivales menores. Núcleo lácrimo nasal inerva al nervio petroso superficial mayor y todas estas glándulas, ¿no? ¿En qué patologías se ven afectada la secreción de las glándulas salivales? ¿O por qué tiene relevancia esto? Bueno, han conocido a adultos mayores que tengan, por ejemplo, Parkinson o alguna cosa así. Bueno, en esta enfermedad se ve alterado ese control, entonces pueden tener problemas de hipersalivación, cialorrea. Por la degeneración también a ese nivel de sustancia negra y de que están contiguos el control de estos núcleos y nos lleva a que exista una pérdida en el control en cuanto a la secreción y producción de saliva. Bueno, entonces aquí está este esquema de cómo están los diferentes núcleos, cómo están relacionados
Y el trayecto. Acá a veces es importante los trayectos internos, de donde está el núcleo a donde convergen todas las fibras y que ya forman, digamos, el nervio periférico propiamente. Porque a veces puede ser que una lesión que solo afecte a una porción, pues nos dé solo manifestaciones motoras o nos pueda dar solo manifestaciones autonómicas. Entonces, de ahí la relevancia de todo esto, que muchas veces en lesiones muy puntuales, muy específicas, es donde se hace evidente cómo están divididos todos estos núcleos. En tanto que si hay una lesión un poquito más periférica, o sea, donde ya está el conjunto de fibras que van a conformar el nervio periférico, entonces ahí vamos a tener todos los componentes afectados, tanto autonómico como motor, como sensorial. Entonces, de ahí que cuando, por ejemplo, tenemos una afección del nervio facial a nivel periférico, pues entonces vamos a tener pues prácticamente todas las manifestaciones, ¿no? Tanto la debilidad facial como la alteración en la percepción del gusto y a veces también la cuestión auditiva, ¿no? Sobre todo por nervio córdico del tímpano, que nos va a dar esa alteración en la relajación de la membrana. Luego tenemos el nervio abducens. Entonces, el nervio abductor, recuerden que pertenece al complejo de los movimientos oculares. Recuerden que son 3, que es el tercero, el cuarto y el sexto. Entonces, el sexto, que como lo dice, el nervio abductor es un nervio motor puro y nervio del músculo recto externo. Y bueno, este es el que tiene un trayecto más largo. Entonces, tiene 2 poblaciones de neuronas, grandes y pequeñas. Y bueno, cuando tenemos alteraciones a este nivel, sobre todo por el trayecto tan largo, podemos tener alteraciones en donde veamos que, por ejemplo, si llega un paciente que tiene visión doble, sobre todo visión doble horizontal, quiere decir que ve 2 objetos al lado de otro, porque puede ser también una visión doble que ven 2 objetos arriba de otro, ¿no? Entonces, cuando son 2 objetos uno al lado de otro, hay que sospechar de que hay una lesión de sexto nervio. Y evaluamos los movimientos oculares, que esto creo que ya vieron un poquito de semiología básica de exploración neurológica, cómo es la exploración de las fluxiones, versiones, torsiones y divergencias. Entonces, con esto, pues ya vamos a poder detectar cuando existe una lesión, por ejemplo, periférica versus una lesión nuclear del sexto nervio. Entonces, es lo que les decía, ¿no? Puede ser que exista una lesión a nivel del lemnisco medial o que pueda haber una lesión a nivel nuclear completamente. Se parecen, pero acá la cuestión va a ser sobre todo cuando analicemos los 2 movimientos conjugados de los ojos, porque en una nos puede dar muchos componentes que semejan a una lesión, digamos, periférica, sobre todo en la motora pura, que parece ser que ahí todo está muy mal, pero la diferencia va a ser que por el hemisco medial va a recibir todavía un poquito de ayuda del otro lado y que con eso podamos ver un poquito de movimiento. Bueno, entonces, es que aquí no se ve hacia arriba cómo está la mirada, que la flecha está representada por la mirada en ortoposición central. Y bueno, vamos a tener acá el núcleo, el abducens. Si la lesión es nuclear, pues bueno, vamos a tener afectación completa, ¿no? Entonces vamos a tener una parálisis acá, pero por fascículo longitudinal medial vamos a tener cierta ayuda, entonces eso nos puede dar un nistagmo, digamos que este va a ser constante. Y acá vamos a tener también algo que se denomina la oftalmoplegia internuclear. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, por lesión del fascículo longitudinal medial, cuando este está afectado, entonces vamos a ver que, por ejemplo, si vemos hacia un lado,
todo va a aparecer normal, pero si queremos ver hacia el otro lado, no va a aparecer y va a aparecer un nistagmo compensatorio porque el otro nervio manda más señal para mover a los dos, pero pues esto no va a resultar. Entonces el fascículo longitudinal medial, que es ahí cuando les decía que empieza a haber un nistagmo. Por ejemplo, ven hacia un lado, todo bien. La convergencia, todo bien, porque la convergencia, recuerden que la da el cuarto, ¿no? Y cuando la lesión está en el fascículo longitudinal medial derecho, aquí es cuando vamos a tener el problema si vemos hacia el lado contrario. Si es del lado izquierdo, pues es hacia el otro lado. Si es bilateral, que eso sí ya es muy mala suerte, pero también se da, pues entonces vamos a tener hacia ambos lados. ¿Qué lesiones nos pueden dar bilateral? Bueno, lesiones desmielinizantes, sobre todo esclerosis múltiple, ¿no? Que es un clásico de ese tipo de lesiones. Las otras unilaterales, pues van a ser más lesiones sistémicas. Entonces, recuerden el concepto de oftalmoplegia internuclear, que es algo así bastante importante. En cuanto al aporte vascular de esta estructura, ya dijimos que la arteria basilar, ¿no? Que es la que va, pues ahora sí, que dar sus diferentes ramas. Y acá las arterias pontinas van a ser las principales, ¿no? Vamos a tener diferentes ramas y las que nos van a dar el aporte. De la arteria basilar, aparte, tienen que tener en mente siempre la arteria cerebelosa anteroinferior, posterior-inferior y la superior, ¿no? Entonces, que esas son las tres ramas principales que van a dar el aporte vascular a cerebelo. Como a veces convergen una y otra, o sea, están en conexión y a veces comparten, tenemos que tener en cuenta que una posibilidad de lesión puede ser por oclusión a cualquiera de estos puntos. E incluso, pues las vertebrales también son sitios susceptibles de oclusión. Eso es más común, sobre todo en personas ya mayores que tienen ateromatosis o problemas degenerativos de columna, en donde se puede ver afectada la circulación desde segmentos, digamos, un poquito más proximales. Aquí, esto es del puente rostral. Ya, pasamos a los síndromes del puente. Vamos a hablar solo de algunos porque en la siguiente clase vamos a seguir hablando de otros síndromes alternos del tallo. Entonces, clásico el síndrome de Millard-Gruber, que acá vamos a tener una afección un poquito hacia la parte pues, de las fibras, sobre todo distal, mientras que se van a preservar muchos de los núcleos motores. Entonces, es el síndrome vascular de la porción basilar caudal. Nos va a dar de manifestaciones clínicas parálisis facial ipsilateral de tipo periférico, que es acá donde podemos tener una parálisis facial que aparentemente se ve periférica, pero va acompañada de una hemiplegia contralateral del tipo neurona motora superior. Entonces, cuando ustedes vean a un paciente que tiene una parálisis facial periférica, que ya dijimos que va a estar afectado todos los tercios de la cara, pero vemos que tiene debilidad contralateral, entonces hay que pensar en que tiene un síndrome alterno del tallo, una lesión a nivel de puente. A veces puede incluir fibras del sexto nervio del cráneo, que lo que les comentaba, por su trayecto tan largo, puede verse afectado. No siempre, pero bueno, es un hallazgo que se llega a encontrar de forma frecuente. El síndrome rostral de la porción basal, que este es hacia atrás, acá sí es un poquito más aparatoso porque aquí va a haber una lesión de nervio trigémino ipsilateral, motora y sensitiva, y aquí de las manifestaciones neurológicas vamos a tener la hemiplegia contralateral de tipo neurona motora superior. Luego la hemiparesia motora pura atáxica. Aquí son lesiones pequeñas en la porción basilar, de las cuales pueden resultar en hemiparesia motora pura y hemiparesia atáxica. Pueden ser en conjunto o pueden ser solas, una y otra. La hemiparesia pues, va a ser secundaria a la afección de los fascículos córtico-espinal de la región basilar. Y la hemiparesia atáxica se debe a la afección de los fascículos del tracto córtico-espinal junto a los fascículos pontocerebelosos.
que es ahí donde nos va a dar mucho la cuestión ataxia. El síndrome de disartra mano torpe, aquí vamos a tener disartria, disfagia, paresia de la mano y la torpeza, ¿no? Que esto va a ser por afección de la porción basilar en la unión del tercio rostral caudal del puente. Y el síndrome de enclaustramiento o desafferentación, seguramente han escuchado un poco acerca de este síndrome, sobre todo en películas y series, que muchos pacientes que sobreviven a alguna lesión traumática o infecciosa o vascular, etcétera, llegan a tener un síndrome de enclaustramiento. Entonces, un trastorno basal pontino debido a un infarto en la mitad ventral del puente. Aquí va a haber parálisis para toda la actividad motora debido a la lesión de los tractos córtico-espinales en la porción basilar. Va a haber afonía y, bueno, acá en esto lo que se va a tener preservado va a ser toda la cuestión superior a puente. Entonces, va a haber preservación de los movimientos oculares, preservación de la conciencia, pero no van a poder movilizar nada más allá abajo de los ojos. Entonces, esos síndromes de enclaustramiento se dan en diferentes enfermedades, pueden ser vasculares, isquémicas, neurodegenerativas, etcétera, ¿no? Es algo que llega a suceder. Aquí, por ejemplo, donde ven la imagen, tiene registros de electrodos, de electroencefalograma, justamente para ver que tienen una conciencia preservada y que cuando se les pide que den alguna señal, mediante los movimientos del ojo se puede registrar, ¿no? Ya sea que vean hacia arriba, hacia abajo o hacia un lado. Y bueno, pues son historias tristes. Síndrome de llanto y risa, lesiones vasculares bilaterales, frontales, parietales, y acá vamos a tener parálisis pseudovulvar, lesiones en la región basilar que interrumpen la vía corticonuclear, inhibitores del centro tegmental pontino para la risa, el llanto, y bueno, va a liberar al centro de la inhibición cortical. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente puede pasar de un estado de risa al llanto de forma así súper rápida. No hay una transición lenta porque ya no hay control en la inhibición frontal. Esto se da igual, tanto en lesiones isquémicas como lesiones pues, inflamatorias y enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, tenemos un clásico, puede ser en esclerosis múltiple, en etapas ya muy avanzadas, o en enfermedad de motoneurona, como en la ELA, también ahí tenemos el afecto pseudovulvar, o en algunos otros parkinsonismos, que vamos a tener el afecto pseudovulvar. Vamos a hablar un poquito de los síndromes tegmentales medial. Esta va a haber lesión de la rodilla del nervio facial y del menisco medio, parálisis de los nervios abductor, nervio facial, pérdida contralateral de la sinestesia y el tacto discriminativo. Síndrome de 1,5, la afección se da en el fascículo longitudinal medio y paramediano dorso medial. Entonces vamos a tener parálisis de la mirada horizontal ipsilateral y la oftalmoplegia internuclear, que es lo que les comentaba, que es como de los síndromes clásicos del puente, ¿no? El síndrome de Raymond-Fouville, que aquí vamos a tener la parálisis facial ipsilateral, la parálisis de la mirada conjugada ipsilateral y la hemiparesia contralateral. Son lesiones que son vasculares en el tegmento del puente caudal. Síndrome de Raymond-Stanchene, que vamos a tener la oftalmoplegia internuclear, la ataxia ipsilateral y hemiparesia contralateral, pérdida sensitiva hemicorporal. Y aquí va a haber, secundarias a la lesión del menisco medio, fascículo longitudinal medio, tracto espinotalámico, tracto córtico-espinal y fibras cerebrosas. Como tal, son puras fibras periféricas y no están dañados los núcleos. Va a haber el de balanceo e inmersión ocular, ojos danzantes, movimiento sacádico rápido, repetitivo de los ojos hacia abajo, con un regreso lento a la posición primaria, pacientes con lesiones vasculares o desminimizantes pontinas.
Esto de los ojos danzantes, que cuando tenemos ese nistagmo hacia abajo, sobre todo siempre un nistagmo hacia abajo, traduce una lesión continua baja. Eso en los libros lo van a encontrar en inglés como el downbeat, y el upbeat es cuando hay una lesión continua superior. Cuando nosotros veamos que el paciente presenta un nistagmo hacia abajo, podálico, hay que sospechar de que pudiera tener una lesión continua baja. Eso, pues bueno, es más raro de ver, pero bueno, si lo llegan a ver, pues tienen que pensar que pudiera tener una lesión a nivel pontino. Y bueno, las lesiones pontinas que ya habíamos mencionado van a estar también relacionadas a trastornos del sueño, sobre todo del movimiento de oculares rápidos. Podemos tener hiperventilación neurógena central y pérdida de la respiración voluntaria automática. Entonces, sí, una lesión del puente pues nos puede llevar a que pues, el sujeto ya no pueda integrar un sueño adecuado, el de movimientos oculares rápidos. Por ende, pues si perdemos este tipo de sueño, no van a durar mucho tiempo, ¿verdad? Porque ya los va a llevar a una muerte segura. Igual que los otros, ¿no? Pero bueno, esos son igual más raros. Y bueno, eso sería brevemente lo que corresponde a la parte de anatomía del puente. Lo que se tienen que llevar es que controla, bueno, que están más que nada los núcleos principales de séptimo, sexto, trigémino, un parte. La cuestión de que conecta con el brachium pontis, que es el principal de los tres brazos del cerebelo, el afecto pseudovulvar y la cuestión del sistema reticular activador ascendente, que va a estar relacionado también a la cuestión de ciclo sueño-vigilia y sueño de movimientos oculares rápidos, y lo del enclaustramiento, siempre lesiones continuas, enclaustramiento. Es como lo principal que tienen que llevar de todo esto. ¿Alguna duda que tengas? ¿Tú cómo tenés? Bueno, entonces ya vamos a pasar al otro. ¿Y aquí cómo le hago? ¿Dónde está? Ah, estrella. Ahora cambiamos. Mucho se traslapan. Y bueno, ahorita vamos a comentar que los signos alternos de tallo fue una forma que se utilizó pues hace muchos años. Este es un clásico de la neurología, los síndromes alternos del tallo. Van a escuchar siempre que los neurólogos pues es su fuerte y demás, ¿no? Entonces, antiguamente pues los síndromes alternos del tallo pues, era algo muy bonito. Ahorita vamos a explicar por qué. Recuerden cuáles son las estructuras del tallo cerebral. Vamos a tener mesencéfalo, puente, que ya acabamos de hablar, y médula. Tenemos los límites pues, rostrales, ventrales, y tenemos la parte igual, rostral, caudal, porque en cada uno de esos segmentos, como su compañero, lo que les decía, muchos de los núcleos van a empezar, por ejemplo, a nivel de mesencéfalo y acaban hasta puente, otros de puente van a acabar hasta médula, o los de médula suben hasta puente, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se traslapan a veces unas y otras vías. De las estructuras, pues acá tenemos que tener en cuenta, ya una vez que se habló de anatomía de cada una de estas diferentes estructuras anatómicas, tenemos tractos motores, tractos sensitivos, los núcleos de los nervios craneales, otros núcleos, la formación reticular, que esa, recuerden que si se la perdemos ya va. Y vamos a tener diferentes núcleos productores de distintos neurotransmisores, sobre todo los más importantes, dopamina, serotonina, norepinefrina, acetilcolina. Vamos a tener los territorios arteriales. Acá sí es importante tener en mente un poquito el esquema general de la distribución e irrigación anatómica. Vamos a tener de la cerebral posterior, carótida interna, que está casi, ¿no?
cerebelosa superior, basilar, la cerebelosa anteroinferior, la cerebelosa posterior-inferior, que esto también se toman por acrónimos, muchas veces que decimos, por ejemplo, está en el territorio de distribución de PICA, AICA y SUCA, que son de los acrónimos derivados de su nombre en inglés, ¿no? Y que con esto también clasificamos dónde está el sitio de lesión. Bueno, entonces los síndromes alternos del tallo van a conformar una combinación de hemiplegia contralateral al sitio de la lesión. Siempre lo tienen que tener en cuenta que la manifestación de la paresia va a ser del lado contrario donde está la lesión, en tanto que la manifestación de los nervios craneales va a ser del lado de la lesión. Es la razón de por qué se llaman síndromes alternos del tallo, porque a nivel de cráneo vamos a tener de un lado las manifestaciones y a nivel del cuerpo vamos a tener manifestaciones contralaterales. Y esto recuerden que es debido a que, ¿dónde se decursa el tracto córtico-espinal? En la parte más inferior, ¿no? Entonces, de ahí deriva que tengamos estas manifestaciones cruzadas. Bueno, entonces vamos a tener síndromes mesencefálicos, aquellos que se van a dar a nivel de mesencéfalo, síndromes pontinos y síndromes vulvares. Entonces, esto con el fin de dar un punto de localización anatómica. Recuerden que en neurología mucho de lo que se trata de hacer es, mediante las manifestaciones clínicas, cuadro y antecedentes, dar un diagnóstico topográfico. Es en la única cuestión de medicina en donde solo con los signos y síntomas podemos dar pues bastante certero un diagnóstico topográfico de dónde está el sitio de lesión. Entonces recuerden que tenemos mesencéfalo, puente, bulbo, por si no se acordaban dónde estaban, pues ahí está otra vez. Y las diferentes emergencias de los nervios del cráneo. Vamos a tener el tercero, que cobra relevancia. Recuerden que 1 y 2 como tal son más bien extensiones del sistema nervioso, ¿ok? 1 y 2 son más bien extensiones y a partir del 3 entonces sí ya son nervios del cráneo ahí como más periféricos el asunto. Tenemos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo de los que acabamos de hablar, noveno, décimo, onceavo y doceavo. ¿Ok? Entonces, según la localización, pues lo que nos va a dar. De los últimos es menos común, pero bueno, no menos importante que nos den manifestaciones. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más. Entonces vamos a empezar con los síndromes mesencefálicos. Recuerden que existe siempre la parte superior, parte inferior, los diferentes núcleos y las diferentes vías. Recuerden que en azul aquellas vías que son motoras, los diferentes núcleos y demás, ¿no? Los tractos. Entonces, síndromes clásicos, vamos a hablar solo de algunos, los más representativos que les pueden llegar a preguntar a lo mejor en su examen. El síndrome de Weber, que es un clásico. Aquí vamos a tener afección del tercer nervio del cráneo y hemiparesia contralateral. Entonces vamos a tener también afección parcial, autonómica, de pupila dilatada o hiporreactiva. Entonces, acá el diferencial, muchas veces en un paciente que llega con hemiparesia, más dilatación pupilar y limitación para la mirada, pues bueno, tenemos que pensar en que puede tener una lesión isquémica a nivel de mesencéfalo o la otra, según como veamos lo de la pupila, se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con un aneurisma. ¿Okay? Síndrome de Clot. En este se va a posicionar la lesión posterior al nivel del núcleo rojo, atravesando por el tercer nervio. Entonces consiste en paresia del tercer nervio, del lado de la lesión, y ataxia contralateral por afección parcial del núcleo rojo. Síndrome de Benedict. Aquí vamos a tener afección del tercer nervio asociado a movimientos anormales, sobre todo corea, temblor, balismo de los nervios contralaterales a la lesión.
El síndrome de Parinot, esto también es un clásico por la limitación de la mirada conjugada hacia arriba. Aquí no va a haber afectación de las pupilas y la acomodación va a estar preservada. En el síndrome de Parinot, este se puede llegar a presentar también en algunas enfermedades neurodegenerativas, que bueno, obviamente el cuadro es distinto porque es un cuadro de muchos meses de evolución, a diferencia de que si se presenta de forma súbita, que tenemos que considerar que es una lesión vascular. Los síndromes alternos del tallo fueron descritos casi todos en lesiones vasculares por su aparición súbita. Entonces, todos fueron relacionados a lesiones vasculares. Se pueden presentar también en lesiones de otra etiología, que pueden ser inflamatoria, infecciosa y demás. Pero lo clásico es que sean secundarias a una lesión vascular, sobre todo isquémica. Síndrome de Foveal superior, por ejemplo, acá tenemos el síndrome piramidal, afección del tercer nervio, parálisis de la mirada hacia el lado opuesto por lesión del fascículo longitudinal mediano. Entonces, por ejemplo, a este nivel también podemos tener pues la oftalmoplegia internuclear, ¿no? Y estamos hablando de mesencéfalo. Los síndromes continuos, de los que ya hablamos hace un rato, el Miller-Gruber, que ya dijimos, la hemiplegia contralateral, que va a respetar parcialmente a la cara, la paresia de sextos y séptimos craneales ipsilaterales. Luego, el síndrome de Foveal inferior, y paresia ipsilateral periférica, parálisis de la mirada lateral hacia el mismo lado de la lesión por fascículo longitudinal medial, y síndrome piramidal, por ejemplo, acá si se fijan, pues nos va a dar igual manifestaciones, una lesión continua, parecidas a una lesión mesencefálica. Es donde se pueden llegar a conjuntar. Por eso ya hoy en día los síndromes alternos del tallo ya no se usan los epónimos, porque estos epónimos pues derivan de aquellos neurólogos que dedicaron años de estar siguiendo a estos pacientes hasta que les pudieron hacer la disección y demostrar la lesión. Pero hoy en día, pues bueno, ya mediante estudios de resonancia magnética no tenemos que esperar a que se muera el paciente, podemos hacer un estudio de resonancia e identificar el sitio de lesión. Y no siempre vamos a encontrar todas las características al 100%, que eso antes era una limitante, que si en muchos síndromes de medicina en general, si no tenía todas las características, decían que no era, o que sí era. Entonces, hoy en día, pues ya mediante los estudios de imagen, pues ya todo esto es más sencillo, y por eso está en desuso ya un poco el que usemos epónimos para clasificar estos síndromes. Síndrome de Brisaut-Sicart, que aquí se va a caracterizar por hemiespasmos faciales asociados a un síndrome piramidal contralateral. Eso sí es algo un poco frecuente de encontrar, el que alguien debute con un espasmo hemifacial, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Síndromes vulvares, estos sí son más aparatosos, a diferencia de lo que son los síndromes mesencefálicos, que lo que tienen que tener en mente es que si hay alteración de los movimientos oculares, mesencéfalo. Si hay algo de parálisis facial o trigémino, bueno. En cambio, en los síndromes vulvares, acá sí les va a dar muchas cosas. Vamos a tener el síndrome piramidal, afección de décimo, hemiplegia que respeta la cara, parálisis de la cuerda bucal y hemivelopalatina. Entonces acá vamos a tener más problemas a nivel de fonación y deglución. Síndrome de Schmidt. Vamos a tener una hemiplegia que respeta la cara, parálisis de cuerda bucal, hemivelopalatina, parálisis del trapecio y esternocleidomastoideo. Entonces, luego tenemos síndrome de Jackson, parálisis de cuerda bucal, hemivelopalatina, parálisis del trapecio, esternocleidomastoideo, parálisis y hemiatrofia lingual. Bueno, esto, si la lesión tarda mucho tiempo y que da tiempo a que se den estos cambios, ¿no? Porque es lo que les comentaba, como estos síndromes se describieron en personas que los estuvieron siguiendo durante meses o años hasta que murieron, entonces se dieron todos estos cambios, ¿no? Porque recuerden que para que se establezcan cambios tróficos en el músculo, secundarios a una lesión neurológica,
hay un periodo de tiempo, ¿no? No es inmediato, que lleva pues muchos días. Síndrome de Babinski-Nayot. Este sí es un clásico que a veces preguntan en los exámenes. El síndrome cerebeloso ipsilateral, alteraciones simpáticas ipsilaterales, hemianestesia, síndrome piramidal contralateral. Entonces, si se fijan, son más manifestaciones clínicas, más aparatosas. O sea, casi todos los síndromes vulvares dan mucha limitación funcional a los pacientes. Son los más aparatosos. Siempre las lesiones a nivel de médula oblongada son las que son muy llamativas. Y este es uno de los clásicos de todos los síndromes alternos del tallo, el síndrome de Wallenberg, porque vamos a tener afección ipsilateral de quinto, noveno, décimo, onceavo, síndrome de Horner, síndrome cerebeloso, afección sensitiva, propioceptiva. Entonces, estos pacientes que les da un síndrome de Wallenberg, bueno, estos sí dicen que sienten que van a morir, peor que si se subieran a una montaña rusa, por la afección cerebelosa propioceptiva, ¿no? Van a tener afección sensitiva y estereoceptiva. Entonces, el síndrome de Wallenberg es el más aparatoso, es el que va a involucrar mayor cantidad de fibras. Aquí, aunque se menciona la afección propioceptiva, pero vamos a tener mucha afección también vestibular. Entonces, los pacientes van a sentir que todo se les mueve, no van a poder coordinar los movimientos y aparte no van a poder comer ni pasar saliva, se van a estar ahogando, junto con una parálisis del otro lado y el adormecimiento. Entonces, este es como el más clásico de los síndromes, que es el síndrome medular lateral. Y bueno, pues esto es en general lo que son los síndromes alternos de tallo. Entonces, lo que se tienen que llevar ahora sí que en sus mentes es que según el nivel que esté afectado, son los nervios del cráneo que vamos a tener pues, manifestaciones clínicas.